Bueno, buenas tardes a todas y a todos, compañeras, compañeros. En primer lugar, daros las gracias por asistir a este acto, a este encuentro, en el que contamos con la presencia de Javier Suárez Llana, de Ángela Ballina, de Manuel Orbiz y de Lara Hernández. Candidatos a las europeas y candidatas y coordinador de Izquierda Unida de Asturias. Lara representa la situación de esas y esos miles de jóvenes que son día a día obligados y obligadas a marchar de su país, a salir para poder de alguna forma lograr tener un futuro digno. Desde el gobierno, desde ciertos partidos del régimen, denominan esta situación como movilidad exterior, como vacaciones pagadas, pero no podemos permitir esto es como una especie de insulto. Esta situación es la que desde Izquierda Unida promovemos y llevamos mucho tiempo explicando, y es la del exilio económico entendido como situación a la que personas jóvenes, sobre todo como Lara, se ven obligadas. Como joven que soy, antes de dar paso a las intervenciones de los compañeros y las compañeras, pues me gustaría hacer un llamamiento a la juventud en general. Son muchos los problemas que tenemos actualmente, son sobre todo la situación de la juventud de descontento por culpa de una forma de hacer política que los partidos del régimen han estado llevando a cabo durante todos estos años y siguen fomentando y promoviendo. Han conducido a un desencanto generalizado, a una tristeza, a un pesimismo atroz por parte de la juventud, que muchas veces pues hace que no nos movamos, que no nos apetezca movilizarnos, salir a la calle, pelear, y por eso pues me gustaría desde aquí trasladar a la gente joven que hoy estamos aquí, muy bien, y sobre todo a los que no estamos aquí, a las que no estamos aquí, ese mensaje de rabia y rebeldía que todo joven y toda joven debe tener. Es hora de ponernos en marcha, de pelear, de luchar y de levantarnos. Y como decía un sabio, ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Y por ahora nada más. Doy paso a Javier Suárez Llana, presidente del Consello de la Mocedad de Gijón y candidato asturiano a las elecciones europeas. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todas y a todos, compañeros, compañeras. Decía Dolores Ibárruri que los comunistas nos reuníamos siempre para lo mismo, para hablar de la vida y de la lucha, para hablar, decía ella, de nuestras esperanzas y de nuestras ilusiones. Hoy los comunistas, los socialistas, los de verdad, los republicanos, los ecologistas, los progresistas, en definitiva las gentes de izquierdas, seguimos reuniéndonos para lo mismo. Para hablar de la vida de las trabajadoras y los trabajadores, que sufrimos a diario las políticas criminales de los poderosos que nos dejan en la calle sin casa, sin trabajo, sin servicios públicos, de las políticas que nos arrebatan los derechos y las conquistas que muchos de vosotros ganasteis con vuestra lucha. En Asturias hoy hay más o casi 104.000 personas en el paro, que sufren las reformas laborales del Partido Socialista y del Partido Popular. Los partidos del régimen, los mismos que reformaron la Constitución para, por encima de la vida de las personas, poner el pago de una deuda ilegítima a los bancos fundamentalmente alemanes. Día tras día vemos cómo nuestra comunidad autónoma pierde gran parte de su industria, como las grandes multinacionales llevan sus empresas, llevan sus producciones a países donde les va a resultar mucho más barato explotar a la mano de obra. Suzuki en Gijón o Coca-Cola en Coyoto son solo dos ejemplos de empresas que teniendo beneficios dejan a sus trabajadores en la calle. Bajan los salarios, precarizan el empleo, recortan las pensiones, dinamitan los servicios públicos para que los de siempre sigan haciendo negocio a costa de nuestros derechos.
¿Os imagináis una vida sin sanidad pública, sin servicios sociales públicos, sin educación pública? Os la imagináis porque muchos de vosotras y vosotros la vivisteis y luchasteis por cambiar esa situación y por conseguir todo de lo que hoy podemos disfrutar. Los jóvenes como yo no nos lo imaginamos. No nos imaginamos una sociedad sin una educación pública que garantice la igualdad de oportunidades para todos y para todas, que garantice que los hijos y las hijas de los trabajadores podamos estudiar en la universidad. Tampoco una sociedad en la que cuando te pones enfermo no hay un centro de salud público en tu barrio, no hay un hospital San Agustín como el de Avilés que te atienda sin preguntarte de dónde eres, cuánto ganas o en qué trabajas. Tampoco nos imaginamos una sociedad en la que no existan unos servicios sociales públicos que garanticen la consecución de unos derechos básicos y elementales para todas y para todos. Estamos cansados de oír de que los jóvenes de hoy en día somos la generación mejor preparada de la historia de nuestro país, que somos la generación mejor formada. Pero también somos el país de Europa en el que a mayor número de jóvenes no nos dejan trabajar. Jóvenes que nos vemos obligados a abandonar nuestros estudios por no poder continuar pagando las tasas universitarias. Jóvenes a los que nos expulsan de Asturias, nos expulsan de España. Lara es una de esas jóvenes. Para que sean los alemanes los que se enriquezcan con nuestra formación y con nuestro trabajo. Areces aquí en Asturias, el Partido Socialista lo llamaba leyendas urbanas, el Partido Popular en Madrid lo llama política de movilidad exterior, como bien decía Tomás. Nosotros lo llamamos exilio económico, exilio juvenil. Somos también jóvenes a los que nos explotan en condiciones laborales precarias, temporalidad, bajos salarios, baja protección social, utilización de becas y de prácticas para no reconocer la relación laboral. Decir hoy juventud es decir precariedad. También somos el país de Europa donde los derechos de las mujeres retroceden más de 30 años, donde obispos y ministros pretenden tutelar el derecho a decidir de las mujeres. El país donde la brecha salarial entre hombres y mujeres no hace más que crecer, donde la precariedad laboral se ceba con las mujeres más jóvenes, el país del patriarcado. Hoy en Izquierda Unida lo tenemos claro. Todas estas batallas, la de la educación, la de la sanidad, la de la justicia, la propia y la universal, la de los servicios sociales, la del trabajo, todas estas batallas se libran en Europa, en la Europa de la Troika. Hoy Europa es el marco de la lucha de clases. En Europa se deciden las políticas que oprimen a las trabajadoras y a los trabajadores, para que los ricos, los poderosos, los de siempre, continúen manteniendo sus privilegios. En esta Europa, los países del sur, España, Portugal, Italia, Grecia, también Irlanda, no somos más que protectorados del cuarto Reich en el que se ha convertido la Unión Europea. Una Unión Europea al servicio de los mercados y de la banca, al servicio del capital, dirigida de la mano por socialdemócratas y conservadores, por el bipartidismo que también conocemos en España y que desde luego también opera en Europa. Porque fueron el Partido Socialista y el Partido Popular y sus referentes europeos los que diseñaron esta Unión Europea. De espalda a los trabajadores y las trabajadoras, una Europa del capital que poco tiene que ver con la Europa de la ciudadanía soñada por Víctor Hugo. Una Europa que asesina a inmigrantes que intentan alcanzar nuestras costas en Italia o en España, porque los inmigrantes también son clase trabajadora y la clase obrera no entiende de fronteras. Nos reunimos también, decía Dolores, para hablar de la lucha que día a día se libra en las calles de nuestros pueblos, de nuestras ciudades, de las movilizaciones en las que confluimos la izquierda política y la izquierda social, porque toda lucha política es social y toda lucha social es política. La izquierda organizada en partidos, en sindicatos de clase, en movimientos sociales, en mareas, en plataformas, en asociaciones, la que defiende los intereses de la mayoría social, que es la atacada por las políticas de la Troika. Si siempre ha sido necesaria la convergencia, hoy es imprescindible. La unidad de todas las fuerzas obreras, progresistas, ecologistas, de izquierdas. Tenemos que ser capaces, y lo estamos siendo en esta batalla hacia Europa, de articular una mayoría social, la que sufre los recortes de la Troika, en una mayoría política que haga temblar la Moncloa, que haga temblar la Zarzuela, los consejos de administración, una mayoría política que tumbe a la Troika, que decreta las políticas de austericidio. Y la movilización ciudadana, para ese objetivo, es el único camino válido. Es el único camino válido para la transformación social. Y ellos lo saben. Después del 15M, después de las mareas ciudadanas, después de las mareas blancas por la sanidad pública en Madrid, después de la revolución ciudadana del movimiento vecinal de Gamonal, después de las convocatorias de la cumbre social o después de las marchas de la dignidad, es cuando el régimen opera y legisla con un nuevo código penal y una ley de seguridad ciudadana
que busca criminalizar la protesta, que convierte al disidente político en el nuevo criminal, porque saben que somos más y porque saben que si nos organizamos podemos. Por último, Dolores terminaba diciendo que nos reuníamos también para hablar de nuestras esperanzas y de nuestras ilusiones. Y también venimos hoy a hablar de eso, de un proyecto de revolución democrática y social que hace unas semanas se presentó en Gijón y que José Luis Centella y Alberto Garzón están presentando por toda España. Un proyecto que queremos construir con todas y con todos y con lo que pretendemos tumbar el régimen neoliberal y formar una nueva alternativa democrática y social. Y también con la campaña que desde hace unas semanas Ángela viene encabezando en Asturias y con la que esperamos teñir de rojo el Parlamento Europeo el próximo 25 de mayo, con el Front de Gauche de Francia, con la Syriza griega, con el Die Linke alemán. Para mí es un honor acompañar a Ángela, acompañar a Lara, acompañar al resto de compañeras y compañeros en una candidatura que en las primeras elecciones europeas a las que se presentó Izquierda Unida contó con la presencia del camarada Armando López Salinas, que hace unas semanas despedíamos, dirigente del Partido Comunista de España y luchador infatigable. Decía de él Gabriel Zelaya que nada le hacía temblar, y a esta candidatura, que en Asturias encabeza Ángela, tampoco nos hace temblar nada. Es una candidatura que pensamos que hoy es el fiel reflejo de las luchas que se brindan en las calles. Una candidatura que no solo integra a la izquierda política, encabezada por Izquierda Unida, pero que comparte, en este caso, contienda electoral con Iniciativa per Catalunya o con la Nova de Xosé Manuel Beiras o con la Confederación Los Verdes, sino también con el sindicalismo de clase, y ahí tenemos a Paloma López en el número 2 de la lista por Comisiones Obreras, la primera vez desde la época de Marcelino Camacho que contamos con un representante de nuestro sindicato en la lista, o con la izquierda social. Decía María Teresa León que rebelarse era un oficio antiguo y que lo moderno era saber por qué. Nosotros supimos entonces por qué nos rebelábamos y desde luego lo sabemos hoy. Luchamos por una Europa de los pueblos, por una Europa social del progreso y por una Europa de la paz. Y en ese sentido os llamamos a participar en la campaña que tanto Ángela como Libertad, como el resto de candidatos que nos acompañen durante estas elecciones europeas iremos brindando por Asturias. A por ellos y adelante. Muchas gracias, Javi. A continuación, la alcaldesa de Castrillón y actual candidata a las elecciones europeas, Ángela Ballina. Yo creo que todos más o menos hablamos y vemos las mismas cosas y sobre todo porque cuando hablas con la gente, y a mí tengo la suerte de que el lugar que ocupo ahora en el ayuntamiento me da esa oportunidad día a día de de hablar con la gente, de ver las necesidades de verdad, no las que se pueden pensar que desde un despacho, y ver el sufrimiento que está teniendo la gente, los problemas reales y el día a día. Y por ejemplo, hoy por la mañana, es que es todos los días así, ¿no? Hoy por la mañana el concejal de Servicios Sociales que está ahí tenía, por ejemplo, una reunión con la empresa que lleva la ayuda a domicilio de la ley de dependencia. Bien, esta política de austeridad, esta política que nos manda Europa y que con tanto empeño aplica nuestro gobierno y también los anteriores de la socialdemocracia, que es el modelo que ellos han establecido y hecho para Europa, porque no han gobernado otros más que ellos, pues nos trae. Como sabéis, el Estado pues, ha reducido la participación en dineros a la comunidad, ¿no? La comunidad, ¿qué ocurre? Pues te hace subir el precio de la hora. ¿Qué está pasando? Pues que la gente, un servicio que necesita, porque el que es dependiente lo necesita, no es ningún capricho, está renunciando a ello. Está renunciando porque no lo puede pagar. Porque a lo mejor con una pensión de 600 euros tiene que vivir, tiene que pagar, y además están pidiendo los retrasos de 10 meses, pasándolos juntos desde nuestra consejería dirigida por una persona del Partido Socialista. Con esa pensión posiblemente esté manteniendo también algún miembro de la familia que está en paro.
Y esa es la realidad que estamos viendo todos los días, que la vemos en la calle, que la vemos que nos está rodeando cada día más. Todos sabemos cuál es la situación, a qué nos han llevado estas políticas de recortes, qué nos ha traído esto que nos venden como una maravilla. Y estamos recuperando, están los brotes verdes, ¿dónde? ¿Para quién? Sí, la banca ayer salía, ha tenido unos beneficios de 7.000, casi 300 millones. La banca que hemos pagado, que estamos pagando su rescate todo con estos sacrificios, con esta política de sacrificios y de sufrimiento, con recortes, sanidad, que es lo principal, en educación, en dependencia, absolutamente en todos, lo que es el sistema de bienestar, porque parece ser que no hay otro sitio para recortar, más que precisamente cuando más necesidades hay, cuando más desigualdades hay en la sociedad de este país, más se recorta el estado de bienestar. Todo lo contrario de lo que tendría que estar sucediendo. Y esto es así y lo estamos viendo. Bien, acabamos de tener un encuentro con la juventud, que dicen que pasa tanto de política. Bueno, pues pasarán algunos y algunas como pasan algunas personas mayores. Otros jóvenes nuestros están muy concienciados y sí que están hartos, pero de ciertas políticas, de todo lo que estamos viendo, de las políticas del bipartidismo, de llevarnos donde nos están llevando, de que les quiten becas, de que les recorten aquí y allá, de tener que coger la maleta y marchar, como hizo Lara, como hicieron mis dos hijas hace ya 10 años. Y esto es lo que tenemos. ¿Qué sociedad estamos creando? ¿Qué futuro nos espera? Eso es lo que tenemos que cambiar. ¿Y por qué son importantes las elecciones europeas? Pues precisamente por todo eso. Yo creo que, antes lo comentaba algún joven, que se ve muy lejana. La institución europea se ve muy lejana y con muy poco interés por parte nuestra en sus elecciones. Y esto no es una casualidad. Esto está muy pensado y hecho muy adrede por parte del bipartidismo. Cuanto más alejas una sociedad de sus instituciones, que en teoría se supone democráticas, más difícil es que la ciudadanía les pida cuentas o sepa quién tiene que pedírselas. Y eso es lo que ocurre con la Unión Europea. Es una institución completamente lejana y muy poco democrática. Son 700 y pico europarlamentarios, ¿vale? La inmensa mayoría, la tiene la socialdemocracia y los liberal conservadores. El grupo de la izquierda es minoritario, era lo que hablábamos ahora. Para tener verdaderamente más poder es para lo que necesitamos que la izquierda gane estas elecciones. Porque yo les explicaba antes a los jóvenes, sí, el Parlamento tiene la capacidad de legislar, por supuesto, y la Comisión Europea, que es el verdadero, como si dijéramos el gobierno, propone. Pero ocurre igual que en el Parlamento español, que en las Cortes españolas. Si tienen la mayoría en el Parlamento, también aquí el gobierno lleva propuestas de ley, pero quien las vota, quien las ratifica es el Parlamento. Pues en Europa ocurre igual. Por eso necesitamos un buen grupo de izquierdas que pueda frenar estas políticas. Por eso es importante, muy importante que vayamos a votar. Es el primer no al sufrimiento, a las políticas de sufrimiento, a que la política y nuestros actuales políticos de un partido y de otro estén al servicio de los grandes intereses financieros y económicos y no al servicio de la ciudadanía. Si os dais cuenta, no se pone cara, no se visibiliza quiénes son los responsables de la crisis, quién nos ha llevado a esto, cuáles son sus rostros, cuáles son sus nombres. No. Como mucho se habla de los mercados. ¿Y quién son los mercados? ¿Quién ha votado a esas personas? ¿Qué institución democrática es esa? ¿Los hemos votado la ciudadanía? Pues son los que mandan. Y tenemos dos partidos que se someten literalmente a sus dictados y a sus necesidades. Esa es la sociedad que quieren. Nosotros seremos los trabajadores de a pie que cada día mantengan más esos privilegios y esos servicios. No se puede tener una sociedad, y creo que Cáritas no es
ninguna organización de izquierdas en donde te diga que tienes una pobreza infantil de más de 2 millones en este país. ¿Cuántos años hace que no se veía una cosa así? ¿Por qué nos venden el éxito de estas políticas? A estos dos partidos lo que habría que preguntarles es si ahora la banca va a devolver ese dinero. Está teniendo beneficios, 7.200 millones. ¿Va a devolver el rescate? ¿Va a empezar a devolver? Hoy el gobierno español firmaba un aval a la banca, es decir, si no devuelve, pagamos todos, 40.000 millones. ¿Os acordáis cuando salió Rajoy diciendo que no nos iba a costar nada a los españoles ese rescate a la banca? Pues firmaron un aval, 40.000 millones, sí nos va a costar. ¿De dónde lo van a sacar? De los mismos recortes de siempre, del estado de bienestar, no de otro lado. ¿Por qué no se hace una fiscalidad como se tiene que hacer, progresiva? Que pague más el que más tiene, que paguen más las rentas de capital. Se lo dice hasta nuestra propia Constitución. ¿Por qué se suben siempre los impuestos indirectos, que es lo más injusto y lo más retrógrado y antidemocrático que hay? El IVA lo paga igual Emilio Botín que lo paga el que está percibiendo un salario social, por ejemplo, o un parado. ¿Por qué no se reparte la riqueza como se tiene que repartir? Ayer también salía en los medios que la riqueza mundial se acumula en un 0,5% de personas. Yo creí que había leído mal. No sé si es una rata del periódico, pero es que es para no dar crédito. Hay una sociedad que cada día es más desigual. Cada día es más desigual. Cada día la riqueza en este país también se acumula en menos manos. La crisis sirve para que haga más dinero el que ya lo tenía y sigamos pagando todos por ello. Es muy triste decirlo, pero tenemos que volver a empezar a reivindicar, a saber reivindicar. Y además por cosas y por derechos que ya se habían conseguido. Eso es lo más triste, algunos lo recordamos, pero que tengamos que volver a aprender a reivindicar, a salir a la calle y por cosas que ya se habían conseguido, por derechos que ya se habían conseguido, dice muy poco de esta sociedad y de este sistema. Decía, siempre lanzan globosonda, que si van a subir esto, que si van a hacer lo otro. Yo recuerdo siempre una frase de José Luis San Pedro que decía que el miedo lo maneja todo, maneja el mundo, maneja la política, lo maneja todo, y que si te dicen que te van a matar y luego solamente te torturan, pues todavía sales contento diciendo, bueno, no fue para tanto, solo me torturaron. Hay que pensar muy seriamente lo que están haciendo y cómo nos quieren además intoxicar con los brotes verdes, con que la economía va mejor, sí, pero ¿para quién? Y nosotros seguimos atendiendo familias que no tienen para comer, que no tienen para pagar la luz. Estamos pagando desde los ayuntamientos hasta entierros. Es muy triste que una persona llegue al final de su vida, después de haber trabajado, que con una pensión de nada esté manteniendo a su familia que está en paro y que luego no haya, porque se han agotado los pocos ahorros que había ni para pagar el entierro. Y esa es la realidad que tenemos. Ni botes verdes ni economía recuperando. ¿Para quién? Pues no lo sé, que nos lo expliquen, ¿no? Estas políticas, si lo pensáis, nos han llevado a que España en el 2015, el año que viene, tenga tantos recortes y sin embargo vaya a tener una deuda del 105% del Producto Interior Bruto. Y Grecia, que empezó primero que nosotros, tendrá un 175%. No hay país que pueda asumir una deuda así. Nosotros creo, no quiero confundirme, que estamos pagando 40.000 millones de intereses de esa deuda. Por eso nosotros pedimos y llevamos en nuestro programa y queremos que se haga una auditoría de esa deuda. A ver cuál es la que verdaderamente es legítima
y hay que devolver y hay que pagar, y cuál no, porque no nos lo han dicho, no nos lo han explicado. ¿A quién le estamos pagando la deuda? ¿Qué deuda tenemos? Eso se hizo después de la Segunda Guerra Mundial, se hizo en los años 50 y se condonó a algunos países parte de la deuda. Es inasumible tener una deuda del 105% del PIB. No hay país que lo pueda resistir, y menos como estamos destruyendo nuestro sector productivo de toda la vida. Estamos destruyendo industria, pesca, sector naval, todo el modelo productivo de este país, y no sabemos cuál va a ser el que nos quede. Que vamos a trabajar todos de camareros, a vivir del turismo, de la playa, del sol, ¿de qué? Mientras nuestro sector industrial, nuestras minas, todo se cierra, se destruye, estamos trabajando para que los países del norte sí tengan esos sectores bien potentes y bien rentables. Lo comentaba Lara antes, ¿qué ocurre? Pues que al mismo tiempo ahora exporta a Alemania menos. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo esto es la pescadilla que se muerde la cola. Entonces, ¿para dónde exportan? Para China. Son reflexiones que tenemos que hacernos todos, que tenemos que pensar que las elecciones europeas son muy importantes, muy importantes. Y yo diría que cada día lo deberíamos de tener mucho más claro, porque además así nos lo dicen y así se excusan. Cualquier gobierno, no, es que esto lo manda Europa, es una directriz de Europa, pero es que son ellos mismos los que gobiernan allí. Y para colmo encima se va cediendo soberanía nacional a estas instituciones. De hecho, vimos cómo se cambió la Constitución, el artículo 135. Habría que preguntarle también a la candidata del PSOE ahora si van a retirar esa reforma del artículo 35. Habría que preguntarle, ¿no? Habría que preguntarle si van a dar para atrás a la reforma laboral, tanto del PP como la que ellos hicieron. Porque o tenemos muy poca memoria, o creen algunos partidos que tenemos muy poca memoria. Que se nos diga que la socialdemocracia es la única que puede salvar a Europa y que nos puede salvar, hombre, pues está bien que te vendan lo que quieran, pero que te tomen por tonto, pues parece que ofende un poco, ¿no? La socialdemocracia tiene 6 comisarios actualmente en la Comisión Europea, y uno es español, Almunia, que parece que está empeñado en tirarnos el sector naval abajo. Y han gobernado siempre, tanto el Partido Popular, tanto la socialdemocracia como los liberal conservadores. Es su modelo. La izquierda nunca ha tenido un grupo parlamentario suficientemente potente como para poner coto a estas políticas. Entonces, bueno, a mí me parece muy bien que hagan su política, pero defiéndanla, no engañen. Miren a ver cómo justifican esa política, porque nos tienen que tomar por tontos, ¿no? Yo os pediría que por favor hiciéramos una reflexión sobre todo lo que está ocurriendo, sobre la miseria y el sufrimiento que nos rodea y la manera de ponerle coto a ello. Sé que va a ser una campaña además, porque el bipartidismo está perdiendo mucho y les preocupa mucho, y además cuentan con el apoyo económico y financiero suficiente, y va a ser una política muy contra la izquierda y muy contra todo aquello que no sea sus políticas y su modelo. Por lo tanto, quedarse en casa y no votar es hacerles el juego. Eso es lo que a ellos les beneficia. O los votas o te quedas en casa, pero no omitas un voto a la izquierda, porque eso sí que es peligrar su modelo. El otro día lo comentaba Alberto Garzón en Gijón. Hay hasta un informe, yo creo que dijo que era el del FMI, donde advierte del peligro de la bajada del bipartidismo para seguir con estas políticas, con su modelo.
Ahora mismo, si os dais cuenta, el Parlamento Europeo ya cerró, porque están las elecciones ahí. Pues están cocinando y aprobarán el tratado con Estados Unidos, a espaldas de todo órgano democrático como es el Parlamento, que son los únicos que votamos. Yo os pediría, por favor, que lo dijeseis, hablaseis con la gente, lo comentaseis, y el pasar de todo y pasar de votar en las elecciones europeas solo nos va a traer más políticas de recortes, porque ahora Elena Valenciano fue al Congreso de la Socialdemocracia en París, y aparte, bueno, de que ciertos jóvenes se levantasen y demás, hombre, ir a decir allí que son los únicos, la socialdemocracia, que puede salvarnos, cuando el ministro allí acababa de anunciar recortes por más de 30.000 millones y todo sobre el estado de bienestar, hay que estar un poco despistada o pensar que los demás no nos enteramos de nada. Entonces yo os pido, por favor, que entre todos, como dice el lema de la campaña de Izquierda Unida, el poder del pueblo, el pueblo solo puede salvarse por el pueblo, hagamos campaña, reflexionemos e intentemos darnos cuenta de que nuestra salvación está ahí, en cambiar las cosas, en romper este bipartidismo y en romper este modelo de sociedad que intenta además borrar a la clase media y volvernos al que más tiene, y los demás a trabajar para ellos, a estudiar, el que su padre se lo pueda pagar, a operarse y a curarse de un cáncer, el que se lo pueda pagar, porque con esa reforma, además del artículo de la Constitución, es más importante pagar la deuda que haceros a cualquiera de vosotros cualquier operación, cualquier trasplante de corazón o cualquier cosa. Así que ánimo, adelante y a por ellos. Izquierda Unida celebramos en el mes de junio del 2012 una asamblea en Asturias, y celebramos allá en diciembre otra asamblea que yo creo que hizo un diagnóstico acertado de lo que era la situación sociopolítica en el conjunto de Asturias y en el conjunto del Estado, y no solamente eso, sino que además hizo unas propuestas que yo creo que son, sinceramente, las propuestas que pueden permitir que España, a algún plazo de tiempo medianamente largo, porque las cosas son así, y se trata de no engañar a la gente, pueda superar la crisis, la salida de la crisis que nos están planteando. Decíamos en aquella situación en Asturias que se estaba produciendo un golpe de Estado, decíamos un golpe de Estado que no era cruento, un golpe de Estado que se producía, no tenía sangre, pero sí tenía la crueldad de que se hacía con el boletín oficial del Estado todos los viernes. Decíamos, además, en segundo lugar de esto, que se había roto el pacto social de la Constitución, y en tercer lugar, en la Asamblea Federal amarramos esto diciendo que se estaba planteando un proceso de restauración en el cual, como se viene haciendo tradicionalmente en la historia reciente de España, la oligarquía y la monarquía pactan un modelo de gobierno, un modelo de gobernanza en el cual la clase trabajadora, el conjunto de la sociedad, nos quedamos fuera. Todo esto se plantea desde Izquierda Unida tratando de tener la acumulación de fuerzas necesaria para avanzar hacia lo que es un proceso constituyente en el cual este poder del pueblo, al que hace referencia nuestro lema de campaña, sea capaz de acumular las fuerzas suficientes para poder parar este proceso de restauración que está haciendo la oligarquía con la monarquía. Si nosotros no somos capaces de tener esa acumulación de fuerzas, si nosotros no somos capaces de cambiar nuestra forma de pensar, si nosotros no somos capaces de dar respuesta a esta, tener presente que van a pasar por encima de nosotros como pasarían en una guerra, en este caso guerra del Boletín Oficial del Estado, con los tanques por encima de un batallón, de un grupo de guerrilleros. Esta es la situación que tenemos en este momento. Y en este contexto es en el que tenemos que explicar al conjunto de la ciudadanía, en el que se van a producir no solamente las elecciones europeas, sino las elecciones municipales y las elecciones autonómicas y próximamente las elecciones generales. Y este contexto es igual para todos, porque estamos en un proceso de lucha de clases, aderezado con algunas cuestiones de despiste que nos están planteando en estos momentos, que es una situación
de un conflicto nacional que no nos debe despistar a nosotros. Nosotros, la izquierda, tenemos un modelo de república federal, solidaria, etcétera, etcétera, como conocéis, y lo que tenemos que plantear, lo que tenemos que salir es desde una perspectiva de clase, teniendo en cuenta que en este momento, si nosotros no somos capaces de reaccionar, nos van a pegar a la pared. Tenemos dos opciones: tratar de explicar esto desde la lógica marxista, que lo hay que hacer, con nuestro lenguaje, que lo hay que hacer para nosotros, o tratar de que esa lógica y ese lenguaje lo adaptemos a ese señor que te encuentras por la mañana en el bar o en cualquier sitio, desayunando, como me pasó a mí recientemente. A mí últimamente la gente está desesperada y viene y te plantea su situación, y tienes que, en primer lugar, entender la desesperación de la gente. La debacle social es brutal. Los datos los conocéis: en Asturias 103.000 parados, las 6 millones de razones, los 6 millones de parados que hay, los 12 millones de personas en riesgo de exclusión social, la caída de salario, la brecha social que aumenta. No os voy a dar todos los datos porque simplemente basta con leer el periódico cada día y leer solamente los titulares. Bueno, cada día se esconden más las cifras. Yo os pido que no os creáis los brotes verdes de salida, porque el proceso de construcción es tal que no vamos a volver al estado del que partimos si no somos capaces de ganárnoslo. Entonces, debemos dirigirnos, en principio, a estas personas dándoles nuestras razones, entendiendo las suyas y tratando de cambiarles la forma de pensar. Tenemos que cambiar la forma de pensar. Como si fuésemos un ordenador, han inoculado en nosotros su lógica. Y yo trato un poco de resumir cuáles son las 4 o 5 razones que nos dan la gente con respecto a un proceso que se produce de desesperación, que es lógica por la situación económica, pero también un proceso de desafección política, ¿no? La primera, una de las razones, no la primera, no las pongo en orden, no es una simple enumeración, es la falta de la unidad de la izquierda, y luego ahí la interpretación de la izquierda, entraré en ella luego. Otro de los elementos que plantean también es Europa, la distancia a Europa, no nos interesan estas elecciones, etcétera, etcétera. Otro de los elementos es la crisis, o la salida de la crisis, es la única solución posible. Y por último, ¿qué habéis hecho los de Izquierda Unida en esta situación? No digo nada cuando ya, y voy a tocarlo también, meten ahí a los sindicatos, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, debemos pensar en los prejuicios que tiene esa persona y tratar de ganárnosla con nuestros argumentos, porque está claro que con los que estamos aquí y con los votos que nosotros tenemos no seremos capaces de cambiar esa correlación de fuerza, no seremos capaces de hacer esa acumulación de fuerza, no seremos capaces de ganar, no seremos capaces de tomar el poder, menos aún, no seremos capaces de acceder al gobierno y menos aún de tomar el poder. Por tanto, eso es una de las cuestiones que tenemos que tener meridianamente claras. En primer lugar, dicen que la izquierda no se une y tenemos que empezar a hablar a la gente con claridad. Y hablar a la gente con claridad es decir, en Izquierda Unida, se decía antes, está toda la izquierda, o una parte importante de la izquierda social, de la izquierda sindical, de la izquierda de los movimientos sociales. Tenemos también a una parte de la izquierda periférica y nosotros mismos. Y debemos caminar, y lo digo en esta sala precisamente por la composición que tiene, debemos caminar hacia el encuentro del conjunto de la izquierda organizada, pero se puede caminar hacia la convergencia o hacia la confrontación. Yo soy más partidario de que caminemos todos hacia la convergencia, en un proceso de acumulación de fuerzas, porque la movilización nos tiene que llevar necesariamente al crecimiento organizativo, porque sin organización no hay posibilidad de hacer la transformación social. Segundo, otra izquierda. Aquella izquierda de la que se ha hecho referencia aquí, aquella izquierda que gobierna Europa, aquella izquierda que lleva años gobernando Europa, que tiene comisarios. Mirad, esa izquierda hace tiempo que ha renunciado a ser la izquierda. Y podemos seguir pensando en ello. Y posiblemente vamos a tener acuerdos con ellos y debamos tener los acuerdos programáticos en ámbitos locales, municipales, etcétera. Pero en su lógica en estos momentos, si tenemos la situación en Asturias, está apartarnos no solamente del gobierno europeo, de los gobiernos del Estado, sino sacarnos de los gobiernos autonómicos, y también, cuando tuvieron posibilidades, lo hicieron y nos sacaron de los gobiernos municipales. Y alguno de los que os está hablando desde hoy sabe cómo se comporta el Partido Socialista cuando pierde la mayoría.
en determinadas situaciones. Por tanto, tenemos que tener perfectamente claro que aunque su base social y una parte importante de sus militantes mantienen posiciones de izquierdas, hay decisiones, y no os voy a hablar os voy a hablar de Zapatero, de Felipe González, de Ibarra, de Bono, que están en otra lógica y que son un pensamiento que hay en el Partido Socialista y que han renunciado, y hay que decirlo así, a ser la izquierda. Más aún cuando para participar en un debate con nosotros sobre la República, un militante tiene que pedir autorización a su partido, un militante del Partido Socialista. Y luego tenemos otra izquierda que, hablando de la unidad de la izquierda, lo que hace es dividir a la izquierda, y yo a esa no le dedico más tiempo que este, pero que lo tengamos claro, estamos en un proceso de acumulación de fuerza, no estamos en un proceso de división. Por tanto, respecto a la unidad de la izquierda, el mensaje que le debemos dar a la gente es que la izquierda unida está aquí, en la izquierda plural que nos presentamos a estas elecciones, que es aún insuficiente lo que hemos sido capaces de hacer, pero es que esa es la línea en la que tenemos que seguir trabajando. Segundo, lejanía de Europa, ¿no? La lejanía de Europa, desde mi punto de vista, es todo lo contrario. La mayoría de las decisiones que se toman al amparo de Europa sin la legitimidad democrática, porque se toman por poderes no elegidos, por poderes a los que se han cedido la soberanía, y vuelvo aquí a una reflexión que hago siempre. Yo cuando estudié se decía que la soberanía residía en el pueblo, y cuando hablábamos de poder hablábamos de soberanía, y hoy cuando hablamos de poder solemos pensar en botín, no solemos pensar en que el poder somos nosotros, los que estamos aquí, la soberanía reside en nosotros, y por tanto es muy importante que tengamos también ese elemento, ¿no? Tenemos un problema fundamental, es decir, hay un pacto de estabilidad y un memorándum de entendimiento que es la excusa que utilizan estos partidos del bipartidismo en España y en Europa para ponerse al servicio de quienes que están al servicio del poder, y está la clásica diferenciación que algunos tenemos de poder y gobierno. Por tanto, tenemos que trasladarle a esa persona con la que tomamos el café por la mañana, esa persona con la que nos paseamos y nos plantea estos problemas, tenemos que decírselo con toda claridad. Es importante, no solamente estas elecciones, porque sean la antesala de otras, sino porque son importantes en sí mismo, porque un grupo de la izquierda plural fuerte, un grupo de Tsipras, presidido por Tsipras fuerte en Europa, será un grupo que puede cambiar la situación. Otro elemento, que nos dicen es que, ¿qué haríais vosotros? Es la única salida a la crisis. Hombre, si nosotros hacemos como ha hecho el Partido Socialista francés, como ha hecho Hollande y Valls, de presentarte con un programa de izquierdas para luego aplicar en última instancia las recetas de rebajas salariales a los funcionarios, de bajada de las pensiones públicas y de recortes sociales, pues lógicamente estaríamos defraudando a la ciudadanía. Pero eso no es nuestro programa político, ese no es el nuestro es el que fue fruto de las muchas movilizaciones y respuestas que fuimos dando a las políticas que se fueron aplicando de austericidios, a las políticas que se fueron aplicando de recortes. Ese es nuestro programa, ese es el programa que representa Izquierda Unida, y por tanto, sí hay otra política que pasa por una fiscalidad diferente y que pasa por un reparto de la riqueza y por acabar diferente y por tratar de acabar con la brecha social, enfocando las políticas desde una perspectiva de clase. Y para ello, si lo queremos hacer de forma democrática, que es la única vía que yo entiendo que es posible, tenemos que tener la fuerza de los votos, pero tenemos que tener la fuerza de las organizaciones detrás. Y en este momento nuestra organización, esta izquierda plural, es aún débil, no tiene, digamos, la masa crítica de militancia que puede tener, que sea necesario para provocar cambios sociales y procesos constituyentes. Antes han dado datos aquí de lo que fueron los rescates, y quizá por las cifras se nos haga, no seamos capaces de percibirlo. Yo os voy a dar un dato. A los bancos hablaba de 50.000 millones, con avales estamos hablando del orden de 200.000 millones. ¿Qué son 200.000 millones de euros? Son cifras que se nos escapan. Pues mirad, las pensiones, el conjunto de las pensiones contributivas del Estado son 127.000 millones. Da casi para pagar las pensiones de año y medio, y no nos lo van a devolver. Tener la completa seguridad que no nos lo van a devolver, porque ya hay bancos que se han puesto manos privadas a precios simbólicos, Caixa Galicia, Bancaja, etcétera, 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 que están generando hoy beneficios y lógicamente no nos los van a devolver. O puede ser el equivalente de 1 millón de viviendas, que no las necesitamos. Tenemos 3,5 millones de viviendas vacías, de las cuales 800.000 están en manos de los bancos, y no
pasan a la gente que lo necesita. Hablamos de fraude fiscal. El fraude fiscal y la economía sumergida son 80.000 millones. Pues, ¿qué son 80.000 millones? Pues 80.000 millones estamos hablando aproximadamente, como os decía, de casi la mitad del coste de las pensiones en este país. Pero es 2 veces el doble de la deuda que estamos pagando, de los intereses de la deuda que estamos pagando. Intereses de la deuda que no debemos pagar. Una parte importante de la deuda que nosotros, y por eso planteamos la auditoría de la deuda, no nos corresponde pagarla. Porque si vamos por esa lógica vamos a terminar pagando los 4 billones de deuda privada. Y se han hecho rescates a los bancos y no se han hecho rescates a las personas. Por tanto, no nos engañemos. Y yo os pongo un ejemplo. A veces la memoria es muy cortita, ¿no? Dice que hay que tener memoria, pero la memoria tenemos muy cortita. Allá por el año 2008, alguien habló de la refundación del capitalismo. Este era Sarkozy. Y bueno, podéis ver los artículos que se escribieron, ¿no? Daba la impresión de que el capitalismo había caído como el muro de Berlín y se iba a refundar, ¿no? Y se iba a refundar, y yo recuerdo que en el momento hablaron de 2 cuestiones, de acabar con los paraísos fiscales y de aplicar la tasa Tobin. Se les ha olvidado, se les ha olvidado. En aquel momento era un mecanismo de reorganización de fuerzas en el seno de nuestros contrincantes y, lógicamente, trataron de lanzar algún tipo de mensaje, pero en el momento que observaron nuestra debilidad, pues acentuaron sus políticas. Y eso es lo que tenemos que trasladar a la gente, que es un problema de fuerza, de hacerse respetar. Y el problema que tenemos la clase trabajadora es que no tenemos suficiente masa crítica para enfrentarnos a ellos. Cuarto elemento que nos plantean, ¿qué hacéis vosotros, ¿no? Y yo creo que respecto a lo que hacemos nosotros, tenemos que trasladarle a la gente nuestra participación en las movilizaciones y nuestra participación en hitos de la política que yo creo que son fundamentales. ¿Qué hicimos nosotros en Maastricht? Que nos supuso una ruptura de la hostia en Izquierda Unida, cuando se marcharon una parte de ellos al Partido Socialista, en la época de Julio Enguita. ¿Qué hicimos? Decíamos que Maastricht suponía ceder la soberanía a poderes y que, lógicamente, nosotros no íbamos a entrar en esa posición y votábamos en contra. Izquierda Unida votó en contra de este modelo de construcción europea donde cedía soberanía a órganos no democráticos, no electos ni por los parlamentos y en algunos casos ni por los propios gobiernos de la Comisión Europea. Por tanto, tenemos la legitimidad de decir que nosotros ya desde su nacimiento nos hemos opuesto a este modelo en Maastricht y en el Tratado de Lisboa, porque cuando se habla de la creación del euro, de la desregulación de un banco central que no tiene capacidad de emisión de moneda, de regulación, etcétera, etcétera, ese modelo también nosotros nos opusimos a él. ¿Y qué hicimos nosotros cuando se planteó el Pacto de Estabilidad, que es en lo que se ampara? Y dice, es que Europa nos exige, se llama así. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? ¿Qué es lo que ha hecho Izquierda Unida? Oponerse a ello. Tenemos la triple legitimidad. En los 3 hitos más importantes que generan este austericidio, Izquierda Unida estuvo en contra. El Partido Socialista y el Partido Popular estuvieron, junto con los liberales, estuvieron claramente a favor. Y de ello deriva el artículo 135 de la Constitución, una carta que Zapatero recibe de un señor, Trichet, sí, presidente del Banco Central, pero no os olvidéis que proviene de extracción socialista. Trichet era socialista. Y esa carta a Zapatero pidiendo la modificación del artículo 135 de la Constitución y pidiéndole además el tomar una serie de medidas que pasaba por la reforma laboral, recorte de pensiones, congelación de pensiones, recortes salariales y recortes sociales, se lo traslada el presidente del Banco de España, que era Miguel Ángel Fernández Ordóñez, del Partido Socialista. Es decir, esas cartas que vienen de Europa vienen avaladas por 2 altos dirigentes, que yo no les llamo dirigentes, ya les llamo dignatarios, como si provienen, porque han sido elegidos no por la soberanía, sino nombrados por arriba. Por tanto, esta gente eran militantes del Partido Socialista. Y esto dio lugar al 135 y a todo lo que se ha dicho aquí. Pero luego, ¿qué pasó? ¿Qué hizo Izquierda Unida cuando el Partido Socialista toma las primeras medidas en relación al rescate? ¿Qué fue lo que hizo el Partido Izquierda Unida? ¿Os acordáis que hubo una huelga general, no? ¿Os acordáis que hubo una huelga general el 29 de septiembre por la reforma laboral, por este tipo de cuestiones? ¿En qué bando se sitúa Izquierda Unida? ¿En el del Partido Socialista y del Partido Popular o en el de la gente que se fue y combatió aquello? Izquierda Unida estaba, como dice nuestro eslogan, esta vez con el poder de la gente. Seguimos. ¿Qué hizo Izquierda Unida cuando se planteó el rescate de los 60.000 millones de Rajoy? Donde el Partido Socialista estaba en el Parlamento, metido debajo de la mesa,
teóricamente en una crisis interna importante, pero de la que no va a salir porque forma parte de, ahora hablan del ADN asturiano, forma parte del ADN del Partido Socialista ese tipo de comportamientos. ¿Qué se hizo contra el recorte? Izquierda Unida dijo que eso era socialización de pérdidas, que eso era empobrecimiento, que eso era disminución de las prestaciones sociales. ¿Dónde estaba Izquierda Unida? Yo conocí a Lara en una portada del País, moviendo sillas, porque era la portavoz, moviendo sillas porque estaba en Sol, moviendo sillas, colocando aquello, por la foto que aparecía allí, porque era la portavoz del equipo de comunicación del 15M en Sol. Cuando hablamos con ella para traerla a una de las charlas a Castrillón, dice, coño, si yo soy de Izquierda Unida. Como ella, en ese 15M y en este 22M que terminamos ahora recientemente, había mucha, y hay mucha gente de Izquierda Unida. Por tanto, cuando se dice, es que Izquierda Unida en eso no se enteró, pues sí, hombre, hubo mucha gente que no se enteró de eso. Y posiblemente, orgánicamente, tardamos mucho tiempo en enterarnos de eso. También hay que hacernos autocrítica. Pero teníamos a muchos de nuestros militantes, al menos en ese periodo inicial, teníamos a muchos de nuestros militantes ahí. Siguiente, ¿qué pasó cuando el Partido Popular siguió acentuando sus reformas, cuando tocó las pensiones, cuando hizo la nueva contrarreforma laboral? ¿Qué hicimos? ¿Os acordáis? La huelga, las fechas las tengo aquí, no me las sé, el del 29 de noviembre de 2012 y del 14 de noviembre del 2012. ¿Dónde estábamos? En la huelga. La primera huelga europea que se convocó en Portugal, que se convocó en Italia, en Grecia, en Malta y en Chipre. ¿Dónde estábamos en la primera huelga europea? Nosotros estábamos trabajando, estábamos en la huelga. Izquierda Unida estaba de qué lado estaba. Por tanto, eso lo tenemos que decir claramente a la gente y que la gente lo sepa. Hay una cuestión que representa muy bien el donde dije digo Diego, que es lo que hace ahora Elena Valenciano, que hace el Partido Socialista y que ha hecho históricamente, y lo ha hecho también el Partido Popular, que es el caso aquel del IVA del 18 al 25. Nosotros, con respecto a los impuestos indirectos, siempre mantuvimos la misma política, siempre mantuvimos las mismas tesis. El Partido Socialista, que lo aplica en cumplimiento de la famosa carta, cuando lo plantea se lo pone el Partido Popular, y cuando lo plantea el Partido Popular del 18 a 21, se lo plantea el Partido Socialista, no. Ese es el circo de la política, ese es el teatro de la política. Nosotros tenemos que estar con los ciudadanos, en posición con los ciudadanos. Y eso es lo que no estaba haciendo, lo que no hacen y no han hecho el Partido Socialista y el Partido Popular. ¿Qué pasó cuando se plantearon las modificaciones fiscales, las modificaciones que afectaban claramente a los parados, que había tocado el Partido Socialista y que acentuó el Partido Popular, que acentuó Rajoy cuando aplicó el memorándum de entendimiento, que quitó los 426, creo que son euros, porque decía que se agotaba? ¿Dónde estábamos nosotros? Reclamándolos. ¿Con quién? ¿Con los sindicatos? ¿Con quién? ¿Con la ciudadanía? Estábamos ahí. En las plataformas afectadas por la hipoteca, estaban nuestros militantes ahí, en una parte importante. Cuando se planteó los 25.000 millones de energética, de déficit tarifario que le reconocen a las eléctricas, ¿qué decía Izquierda Unida? Esto no resuelve el problema, primero, de autonomía energética, de suficiencia energética, y no resuelve el problema de la tarifa de los ciudadanos. Y seguimos ahí. ¿Dónde estábamos nosotros? ¿En qué lado estábamos? Y eso es lo que le tenemos que decir a la gente, porque si queremos convencer a la gente y queremos ganarnos su cabeza, tenemos que tener nosotros argumentos y darles argumentos a ellos. Si nos ponemos una actitud defensiva, no vamos a crecer orgánicamente. Si nos ponemos una actitud defensiva, no vamos a crecer socialmente. Y tenemos que crecer socialmente y orgánicamente, las dos, no nos vale una. No nos vale crecer en votos si no somos capaces de crecer organización, porque esta tiene que ser la primera etapa de una batalla en la que vayamos ganando correlación de fuerzas. En educación, en las huelgas generales de educación, en las dos, estaba Izquierda Unida, en la manifestación de la minería, en las marchas, con Teneco y toda la debacle que se produjo en Asturias. ¿Dónde estaba Izquierda Unida? Con ellos. Siempre, inequívocamente, siempre. Tenerlo claro. Mirar, para ponerlo más fácil, el 22M nos dio un lema: pan, techo y trabajo. Nosotros decíamos en junio del 2012 que fijar si era revolucionario nuestro programa, que solamente pedíamos que la gente tuviera derecho a comer, a una casa, a una educación, a una sanidad y a una cultura entendida en sentido amplio. Es lo que están pidiendo hoy: pan, techo y trabajo. Y en este sentido hemos planteado iniciativas en el ámbito del Parlamento del Estado.
Y en el ámbito del Parlamento del Estado, para el PAN, para aquellos que no tienen ninguna prestación, para aquellos 6 millones de trabajadores, 12 millones de pobres, para esas familias hemos pedido que se trabaje en lo que es una renta básica ciudadana, en la fórmula que se quiera. Hemos hecho una proposición no de ley, que por correlación de fuerzas social e institucional se va a ir a la papelera. La movilización del 22 fue importantísima, tengámoslo presente. Segundo, para techo, hemos dicho que esas 800.000 viviendas que tiene el Sareb, que han puesto en manos de fondos buitres de inversión junto con el patrimonio de vivienda, que también era el patrimonio de vivienda exactamente de la Comunidad de Madrid y otros, que se ponga a disposición de los ciudadanos. Y hemos presentado otra proposición de ley también con respecto al trabajo. Hemos presentado un plan de empleo y formación que fundamentalmente pretendemos que se financie con esos 80.000 millones de fraude fiscal, esos 80.000 millones de economía sumergida. Pero no nos engañemos, esas son nuestras propuestas, pero no son las de ellos, y van a ser derrotadas. Y solamente podremos derrotarlos si somos capaces de cambiar esto. Y eso es el empeño que tenemos que tener todos y todas, los unos y los otros, los que estamos en unos ámbitos de la izquierda y los que están en otros ámbitos de la izquierda. En Asturias, PAN. Hay que explicarles a la gente que en Asturias hay un salario social desde 2003 porque nos ha costado lo nuestro, a Izquierda Unida como organización, y mucha gente no lo sabe. Pero yo, que aquella era director de vivienda, he visto cómo Laura, que era consejera, llegaba muchas veces desesperada del Consejo de Gobierno porque una semana, otra semana, otra semana, otra semana y otra semana perdíamos la batalla y no éramos capaces de sacar adelante eso. Y cuando sacamos adelante en la definición legal de lo que era un derecho subjetivo y de lo que fuese, es decir, que pudiera solicitarlo cualquier familia, y de lo que además no hubiese limitación presupuestaria, recuerdo al que era director del ramo en aquel momento, Pedro Rodríguez, la desesperación de echar un año tratando de sacar el reglamento que regula todo eso. Y eso es con lo que nos vamos a encontrar de esa izquierda que yo digo que renuncia a ser la izquierda. Y eso es el PAN que nosotros en el 2013 ya pusimos en nuestro programa y que llevamos claramente en lo que es nuestro ADN como partido político. Eso lo hemos tenido y lo tenemos aquí en Asturias y somos de las... Vamos a tener 90 millones de euros destinados a la atención de las familias que están en situación. Y nos podrán decir, es muy poco, es el 90% del salario mínimo interprofesional. Yo os digo, es más que la renta activa de inserción, es más. Siguiente, hablamos de la otra cuestión que plantean, techo. Hemos hecho una política de vivienda, que era la política de vivienda de Izquierda Unida, que era no hacer viviendas para venta, que era hacer viviendas de promoción pública para el régimen de alquiler y de propiedad pública. Hoy en Asturias hay 8.000 viviendas de esas características, había 3.000 en aquella época, en 8 años. Y lo que es lamentable en estos momentos es que primero el Partido Socialista no haya hecho una más, haya renunciado a eso. Ahora, como se aproximan elecciones, va a hacer 2 bloques de 50 y tantas, 100 viviendas. 2, que tengamos a 500 personas esperando por vivienda y que tengamos 500 viviendas vacías porque no están gastando un euro o un céntimo de euro en lo que es el mantenimiento de esas viviendas. Y eso es la política de vivienda. Recuerdo que la crítica que nos hacía la patronal a nosotros, que decía que parecíamos los promotores, que parecíamos los responsables de vivienda protegida, que no parecíamos los responsables del negocio de la vivienda, de lo que sería la vivienda libre. Nosotros decíamos, sí, nosotros el resto, el mercado que se regule como quiera. Nosotros en este momento lo que estamos hablando es de función social de la vivienda y del acceso a la vivienda de los preceptos constitucionales. Tercer elemento que planteamos, trabajo. No es baladí el debate que hemos tenido en el 2013 y no es baladí el debate que vamos a tener ahora con el Partido Socialista. 75 millones de euros para planes de empleo que se van por los aliviaderos. Ningún ayuntamiento, y veo concejales por aquí, ha recibido en estos momentos los planes de empleo del año 2014. Y estamos en mayo, mayo. Y hoy lo decíamos en la rueda de prensa con Lara, nos van a llamar mentirosos y van a contar con el apoyo de la TPA, de la Nueva España, del comercio y de muchos más, porque nosotros también en las redes sociales también somos capaces de hacernos el harakiri. No somos mentirosos. Ellos están con el programa, con el presupuesto de 2013, están atendiendo el 2013 y el 2014. No están atendiendo como tenían previsto a esas 3.000 personas que iban a atender con los planes locales de empleo. Y además de no estar atendiéndolos, no los van a sacar hasta octubre para ahorrarse el 70% del presupuesto, porque su prioridad, la prioridad del Partido Socialista, de los alumnos aventajados
como les llamamos, y no les gusta, pero es la verdad, de Rajoy, los alumnos aventajados, que es el Partido Socialista de Asturias, el gobierno que mejor cumple con las leyes de Montoro, ellos hacen eso, pagan la deuda, pero sin embargo dejan pendiente todas las políticas activas de empleo. Por tanto, estamos hablando de pan, trabajo y libertad en el Estado y también aquí. Concluyo, nosotros somos los de Cipras, no sé quién hizo referencia a ellos antes, somos los de Grecia, los que se movilizaron, los que van a ganar las elecciones, y tenemos que aprender de ellos, desde nuestra propia experiencia que la tenemos y que también somos muy ricos en experiencia. Lo que está claro es que nosotros no somos ni los de Juncker, es decir, no somos de la derecha europea, no somos los de Schul, el hombre que le envió ese tuit tan famoso a veces las redes sociales hacen estas putadas, ¿no? Le envía a Rajoy un tuit felicitándolo por lo bien que está haciendo las políticas. O sea, el que va a ser el candidato a la presidencia de la Comisión por parte del Partido de los Socialistas Europeos es un hombre que felicita a Rajoy por sus políticas. Pensar las políticas que va a votar Valenciano allí, ¿no? Y por último, tampoco somos los de Hollande ni los de Valls, que es la política tramposa, los que dicen que van a hacer uno para hacer lo otro. Nosotros, yo creo que tenemos claramente el tema. Decíamos que nuestro lema es el poder del pueblo, que nada se puede hacer, el poder de la gente, que nada se puede hacer sin el pueblo. Y yo lo que os digo a todos vosotros, que vayáis con el lenguaje claro y sencillo a convencer a la gente, que no os defraudéis a vosotros mismos, porque nosotros, si no conseguimos los resultados que esperamos, a quien estamos defraudando es a la gente, pero nos estamos defraudando a nosotros mismos, y que les digáis a la gente, y con esto concluyo, que lo que está en juego en estos momentos no es el voto, sino lo que está en juego es la vida de la gente, porque en este momento están atacando a la vida de la gente. Muchas gracias. Entonces voy a ser breve porque mi objetivo es un poco plantear, ¿no?, lanzar unas pinceladas, situar un marco de debate, porque creo que es importante que la tarea, ¿no?, que digamos cada uno de nosotros y nosotras actuemos casi como un medio de comunicación de aquí al 25 de mayo, es decir, que difundamos ese mensaje por lo importante que es la próxima cita electoral del 25 de mayo, ¿no? En este sentido, en cada uno de los actos a las distintas regiones que acudo, pues es un poco encomendar la tarea a cada una de nosotras de difundir la importancia de la próxima cita electoral. Y es que, si algo tenemos claro es que la crisis que estamos viviendo actualmente ha puesto al descubierto las debilidades de este modelo económico, ¿no? Ha puesto al descubierto las debilidades del modelo económico español. La clave de la economía española actual, la clave de la crisis, cobra sentido y cobra mayor claridad, si cabe, cuando analizamos, cuando nos centramos en la específica integración e inserción de España en la Unión Europea. Os podría lanzar la pregunta, ¿no? Y es que realmente existe este desconocimiento. ¿Cómo está configurada la Unión Europea? ¿Cómo se configura esta arquitectura institucional sumamente compleja, basada en tratados, reformas económicas, reformas políticas que blindan lo económico? Bueno, por un lado, a grandes rasgos, ¿no?, por un lado tenemos un centro que está situado geográficamente en los países del norte de Europa, ¿no?, países productores, países que tienen un alto desarrollo industrial y tecnológico, ¿no? Por otro lado, en cambio, tenemos una periferia que está situada geográficamente en los países del sur. Países del sur que son, podríamos decir, específicamente, ¿no?, son países compradores e importadores. Es decir, mientras Alemania, ¿no?, la Europa alemana, la locomotora alemana, tiene la Mercedes-Benz, la Bayer, Siemens, Volkswagen, todas las fábricas, nosotros en España se nos ha, digamos, impuesto un papel. Es decir, se nos ha permitido formar parte de la Unión Europea a costa de una serie de condiciones. Una serie de condiciones que nos han obligado a desmantelar nuestro sistema productivo, y aquí en Asturias, ¿no?, vosotros y vosotras sabéis muy bien de lo que estoy hablando, nos han obligado a desmantelar nuestro sistema productivo, convirtiéndonos, digamos, en un país el cual debe desarrollar sobre todo el turismo y el sector de la construcción, ¿no?, el sector económico de la construcción. Es decir, que frente a esta imagen, frente a este ascensor social en el que hace unos años nos situaron diciendo que integrarnos, formar parte de la Unión Europea iba a suponer
para España un crecimiento, íbamos a ir hacia arriba, íbamos a ascender, y nos iba a hacer más ricos, ¿no? Frente a esta imagen de Europa que nos han vendido, España está consolidada actualmente como un país periférico y dependiente. Somos un país endeudado como el resto de la periferia sureuropea. Y somos un país endeudado que está además al servicio de lo que podemos llamar la estrategia exportadora de Alemania. Es decir, es Alemania quien exporta, como ya ha señalado previamente Ángela, ¿no? Es Alemania quien exporta y la periferia sureuropea quien compra. Pero ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que está pasando? Pues que una periferia, unos países periféricos sureuropeos que compran y que están actualmente endeudados son también peligrosos. Son peligrosos porque si nosotros estamos endeudados, acabamos poniendo en peligro a la propia Alemania, a la propia locomotora alemana, en la medida en que no podemos seguir importando, digamos, lo que allí se produce, ¿no? No podemos seguir comprando lo que allí se produce, pero es que tampoco podemos garantizar el pago de la deuda. El pago de la deuda y tampoco podemos garantizar el pago de los intereses de la deuda, que son casi tan abusivos como la deuda misma, ¿no? Entonces, en esta medida, en este marco que de un modo general, ¿no?, a grosso modo os planteo, claro, para garantizar este pago, para garantizar que tenemos que pagar la deuda que hemos contraído con los países del norte y del centro de Europa, para garantizar que vamos a pagar esto, se articulan desde la Troika, es decir, desde el Fondo Monetario Internacional, desde el Banco Central Europeo y desde la Comisión Europea, una serie de políticas de ajuste. Es decir, ¿a qué me estoy refiriendo? Se articulan una serie de mecanismos que pretenden asegurar que en último término paguemos esta deuda ilegítima que nos han obligado a contraer. Es decir, la austeridad se traduce en que el centro y el norte europeo recuperen sus beneficios, condenando al sur al paro y a la recesión. Esto que acabo de dibujar y que diréis, menudo rollo, ¿no? Pero ya, esto es la crisis. Esto es el modelo de Unión Europea que tenemos y esta es la crisis que estamos viviendo y nosotros padeciendo en nuestras propias carnes. Y es que la crisis es cosustancial. La crisis es cosustancial a este modelo de Unión Europea. Esta Unión Europea es la verdadera crisis. Y es que esto no es un desajuste accidental, porque a nosotros nos han vendido que esto es un fallo de números, de cifras macroeconómicas, que aquí hay unas cuentas que no salen, que no hay ni buenos ni malos. Esto es lo que nos han vendido, pero no es así. La Europa de Maastricht, a la cual ya Manolo se ha referido, la Europa de Maastricht, a la que solo Izquierda Unida bajo Anguita se opuso, solo Izquierda Unida se opuso, es insostenible. Este modelo de Unión Europea es insostenible y así lo decía el propio eurodiputado Billy Meyer, necesitamos construir otro modelo de Europa, ¿no? ¿Por qué? Porque para una periferia que está condenada necesariamente a recortes sociales, a paro, a precariedad, para pagar la deuda, se hace imposible una recuperación económica si no es a través de los recortes. Para nosotros no nos queda otra opción. En este modelo de Unión Europea no nos queda otra opción que recortar, que llevar a cabo, digamos, estas políticas de ajuste para evitar, ¿no? para pagar la deuda que desde Alemania se nos impone. Y diréis, bueno, ¿y esto a nosotros en qué nos afecta? Bueno, pues nos afecta fundamentalmente en dos cuestiones, en el ámbito económico y en el ámbito político, diría, laboral, ¿no? En primer lugar, la reforma laboral emprendida por el Partido Socialista y posteriormente por el Partido Popular, continuada por ellos, ¿no? La bajada del salario, el abaratamiento del despido, los ataques a la negociación colectiva. Esto es en lo que esta crisis europea nos afecta. Pero también nos afecta en la reducción del gasto público. Es decir, para garantizar que se va a pagar la deuda privada, la deuda contraída por la banca, se llevan a cabo recortes presupuestarios, privatizaciones de las cajas de ahorro, de los servicios públicos y el intento de apropiación del sistema de pensiones público, pensiones que muchos de nosotros y nosotras jóvenes pues no creo ni que lleguemos a disfrutar, ¿no? Voy a beber un poco de agua.
¿Y en qué se traduce todo esto, no? Porque a mí me gustaría que analizáramos, ¿no?, en qué modo este marco de Unión Europea que se ha construido, esta deuda que se nos impone, estas políticas de ajuste, ¿en qué nos afecta? Bueno, pues esto a nosotros y nosotras sabemos de sobra, porque nos basta con salir a la calle, nos basta con leer cualquier periódico, con encender la tele para ver que esto se traduce en paro, en desahucios, en dificultad de acceder a la sanidad pública. Se traduce también en cada vez es más difícil para nuestros jóvenes ir a la universidad por el aumento de tasas, en el recorte de becas. Esto es lo que se traduce. Y es que esta es la salida, estos recortes, estas políticas, es la salida neoliberal que el Partido Popular y el Partido Socialista proponen a la crisis económica. Consecuencias de esto son el retroceso histórico de los derechos laborales de la mayoría social. Es también consecuencia de esto el aumento de la criminalización de la protesta social, la ley Mordaza, ¿no? También es consecuencia la pérdida absoluta de nuestra soberanía como país, una soberanía que hemos cedido, nos han obligado a ceder a la troika, nos han obligado a ceder a la troika. Hay también como consecuencia de esto una incompatibilidad real de la Unión Europea con los derechos sociales y políticos de la ciudadanía. Y es que es en esta medida, en este sentido, en el que decimos que la crisis es este modelo de la Unión Europea y que este modelo está llevando a un empeoramiento de nuestras condiciones de vida, está llevando a un empeoramiento de nuestra cotidianidad, ¿no? Y por eso es importante que entendamos qué es la Unión Europea, cómo funciona y en qué está basada. Pero, y yendo un paso más allá, ¿no?, avanzando un poco digamos, en la configuración de este, ¿no?, en este intentar pintar el cuadro, ¿no?, por así decir, claro, es importante que señalemos que todos estos mecanismos, todas estas políticas de ajuste, no pueden llevarse a cabo, no pueden sostenerse sin un elemento fundamental, que es el bipartidismo. El bipartidismo es un modo muy complejo, pero muy, digamos, perverso. Es un modo perverso de organizar el poder. Es decir, el bipartidismo es ese sistema, esa balanza que garantiza que los únicos que no se presentan a las elecciones sean los que gobiernan. Es decir, la oligarquía financiera, el poder económico. El bipartidismo es la garantía de que los poderosos, de que los bancos, la banca, la oligarquía financiera, en definitiva, que no se presenta a las elecciones, nos gobierne. Los medios que tienen los poderes económicos para gobernar, ¿no?, para controlar a la clase política son distintos. Está la financiación ilegal, para ilegal, la financiación legal, el apoyo ideológico a través de grandes medios de comunicación, pero el instrumento fundamental que tiene la oligarquía financiera para controlar a la clase política es la corrupción. Es decir, no es baladí, no es casual que uno de los problemas mayores que atraviesa de forma vertical este país sea la corrupción. Porque la corrupción es el medio fundamental que tiene la oligarquía financiera, que tiene el poder económico para controlar y domesticar a la democracia. Y el juego, este juego que se articula, es un juego sencillo, pero insisto, es muy perverso, porque los poderes económicos controlan a los políticos. Los poderes económicos controlan a su vez a los medios de comunicación. Y los medios de comunicación difunden la corrupción como si fuera algo propio de la vida pública, como si fuera algo consustancial a la política. Los efectos de este discurso, de este juego, son dos fundamentalmente. En primer lugar, se produce el rechazo de la política por una gran parte de la población. Hay una desafección de la política. La gente no cree en que haya una salvación colectiva a todos estos problemas. Es mejor que cada cual se lo gestione por su cuenta, ¿no? Este es el mensaje que se produce. Y en segundo lugar, con este juego se hace desaparecer del plano mediático, del plano de la opinión pública, al verdadero corruptor, al poder económico, a la banca, la que realmente, a través de la corrupción, controla a la clase política. Y yo os pregunto, ¿qué creéis vosotros que van a hacer el Partido Popular y el Partido Socialista durante la campaña a las europeas? Yo creo que ahí la respuesta, aunque la dé yo, pero creo que estamos todas y todos de acuerdo. Van a hacer lo mismo que vienen haciendo hasta ahora, criticarse el uno al otro.
criticarse el uno al otro. ¿Por qué? No es una tontería, no es una tontería. Este juego de autorreferenciarse nos hace creer al resto, ¿no? Pero de eso se trata, de desarticular esta estrategia, ¿no? Este juego de autorreferenciarse lo que hace es que parezca que no haya más alternativa al PP que el PSOE, o que no haya más alternativa al PSOE que el PP. Y nosotros y nosotras tenemos que salir de él. Tenemos que salir de él señalando al verdadero enemigo, señalando al poder económico, a la banca alemana, a las grandes fortunas de Europa, del norte y del centro, que son al servicio de las cuales trabajan estos dos grandes partidos. Y es que si nos vamos a Europa, y esta es una cuestión muy importante con la cual casi tendríamos que hacer pedagogía y casi tendríamos que difundirlo pues como si todos y todas fuéramos profesores y profesoras. Si nos vamos a Europa, nos vamos a dar cuenta que el bipartidismo ahí es todavía más claro, si cabe, que el juego que están escenificando en España. Y me voy a referir aquí a una cosa que os pido que retengáis en la cabeza. El programa oculto del Partido Popular y el Partido Socialista Europeo. El programa oculto. En Europa, el Partido Popular Europeo y el Partido Socialista Europeo firman el 73% de las resoluciones, las firman y votan juntos. Están de acuerdo en lo fundamental. Solo divergen en lo accesorio. En lo fundamental están de acuerdo. Y me voy a referir a dos tratados. Dos tratados. Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza del Euro. Y Mecanismo de Estabilidad, más conocido el segundo así. Estos dos tratados, firmados por el Partido Popular y el Partido Socialista, son los dos tratados que limitan el déficit al 3% del Producto Interior Bruto y limitan la deuda al 60% del Producto Interior Bruto. Estos dos tratados son los que están consagrados en el artículo 135 de la Constitución, aprobada por Zapatero, artículo aprobado por Zapatero. Es decir, vamos a priorizar el pago de la deuda por encima de las necesidades sociales. Estos dos tratados han sido firmados y votados por ambos partidos y priorizan el pago de la deuda por encima de la inversión pública. Cuando hacemos esto, cuando esto pasa, todas y todas conocemos cuáles son los resultados. Paro, desahucios, recortes en sanidad, relegar a la mujer de nuevo, aunque lo están haciendo, no lo están logrando, al ámbito doméstico y decir cuándo tenemos que ser madres. Exilio económico juvenil. Exilio económico juvenil, y aquí, bueno, no me voy a extender, ya lo hemos abordado, ¿no?, con los compañeros, pero el exilio económico juvenil, y quiero simplemente remarcar esta idea como el síntoma, el efecto más grave de que estamos ante un país fracasado. La cuestión juvenil en este país es el problema fundamental de este país. Un país que no es capaz de dar salida, de absorber en el mercado laboral a la generación, una de las generaciones más preparadas de su historia, es un país robado. Es un país que nos ha sido arrebatado porque nos están robando el futuro. Y el efecto de esto es que nos tenemos que ir fuera, a trabajar, a buscarnos pan, trabajo y techo. Y bueno, simplemente para concluir, lo que quiero señalar con esto es que este y no otro es el contexto en el que se van a dar las elecciones europeas del 25 de mayo. Es que cuando nosotros y nosotras salimos a la calle y decimos que esto no es una crisis, que es una estafa organizada, lo que queremos decir es esto, que las políticas del PSOE y del PP están destinadas a garantizar el pago de la deuda, están destinadas a satisfacer a las 100 fortunas alemanas y, por supuesto, a la banca alemana, a través de las políticas de ajuste, a través de una salida neoliberal a la crisis. Porque, vamos a ser sinceros y sinceras, vamos a salir de la crisis. Tarde o temprano saldremos, eso es evidente. Todo el mundo lo sabe. Pero es que la cuestión que nos jugamos en estas europeas es a qué llamamos salir de la crisis.
Vamos a llamar salir de la crisis a que la banca recupere el negocio, a que unos pocos se sigan beneficiando a costa de una mayoría social que está viendo cada día cómo sus condiciones de vida empeoran, o vamos a llamar salir de la crisis a ganar la batalla de liberación popular contra la Europa alemana, contra la locomotora alemana. El ciclo electoral que se abre el próximo 25 de mayo es un ciclo electoral clave, es un ciclo electoral muy importante, porque lo abre las elecciones europeas y se cerrará el año que viene con las elecciones generales. Es por eso que es muy importante que todas y todos seamos conscientes de que las elecciones europeas son la penúltima batalla del ciclo social, del ciclo sindical y del ciclo político que está abierto actualmente en España. Que el 22 de marzo las marchas de la dignidad fue el ejemplo masivo de que actualmente estamos en un proceso de transformación social. Estamos en un momento de excepcionalidad histórica y este momento no va a durar para siempre, no va a durar para siempre. La ventana de oportunidades se ha abierto, puede cerrarse y puede tardar en volver a abrirse. Es por eso que tenemos que aprovechar este momento de transformación social y, empezando por las europeas, dar el primer golpe al bipartidismo, al cual os encomiendo y espero volver a veros tarde o temprano por aquí por Asturias y os agradezco mucho la asistencia.